Bien, vamos a recibir ahora aquí en la mañana del centro, sí, agradeciendo por supuesto su gentileza por atendernos, que tiene que ver con el doctor José Luis Nemes, ya que estamos hablando de todos temas relacionados con el COVID-19 y que nos cuente un poco la situación, la realidad también por la que está atravesando hoy la ciudad de Chivilcoy, sí, con esta variante que, bueno, parece más contagiosa, pero aparentemente no tan grave. Bueno, pero ahora se lo vamos a consultar al doctor José Luis Neme, que es el subsecretario de Salud que tiene la Municipalidad de Chivilcoy. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Eduardo lo saluda. Muy buen día, Eduardo, a vos y a toda tu mesa de trabajo y obviamente a tus oyentes, claramente. Muchas gracias por atendernos, doctor. Bueno, estamos un poco preocupados porque, bueno, lógicamente que a nivel país, a nivel provincia, en Chivilcoy no puede ser la excepción. Sí, lógicamente estamos teniendo una cantidad elevada de casos, pero ¿es para preocuparnos o no? El tema del número de casos. El número de casos es para tenerlo muy en cuenta, vienen ascendiendo casi por ascensor, antes que por escalera, por explicarlo de alguna manera. Sí. Y día por día tenemos más casos que el día anterior en números totales. Para ayer estábamos confirmando 347 positivos, activos 1894, fíjate qué número. Afortunadamente recuperamos también cantidad de personas porque los casos no son graves y nos da un guarismo de 246 recuperados. Lamentablemente siempre tenemos el número de fallecidos presentes, 229 en total desde el comienzo de la pandemia, y esto no se ha incrementado afortunadamente, pero bueno, últimamente ha fallecido una señora octogenaria con un mal estado general el día 14 de enero a su ingreso al hospital, proveniente de un hogar, del cual estamos haciendo investigación al respecto, y bueno, también condolencias a su familia. Y hoy podemos anunciar, desde el comienzo de la pandemia, por allá por marzo del 2020, 12.701 personas que han sufrido la enfermedad. Veníamos recién recorriendo el hospital con el doctor Laurito, con el director, respecto de cómo está la incidencia de camas y demás, y justamente nos pusimos en clínica médica con la jefatura del servicio a tratar de aceitar todas las condiciones posibles como para alivianar esta crisis que estamos teniendo, este recrudecimiento de casos en pandemia, que si bien no denota, como decíamos recién, casos graves, todos los días se va incorporando una cama nueva por requerimiento de casos leves, pero desde luego lo que deseamos es que los pacientes estén asistidos, que los casos sean por supuesto leves y fundamentalmente que llegados entre los 7 y los 10 días los podamos recuperar y dar su alta. Sí. La Clínica del Carmen también está con este trabajo de apoyo por ser un centro de aislamiento, en donde claramente no derivamos pacientes con grave estado, debido a su baja complejidad actual, y estamos cursando alrededor de entre 7 y 8 pacientes diarios que están asistidos con el punto de vista médico por una rotación diaria y un equipo de enfermería básico que se dedica a los cuidados biométricos, confort, asistencia alimenticia, etcétera. Bien. De esta manera estamos dando en el hospital, por el ingreso a la sala COVID, que hoy está con un grado de mediana incidencia de camas, prácticamente cubriendo y sin ningún problema todavía el sistema. Terapia no tiene pacientes ventilados que tengan que ver con COVID. Y hoy, bueno, los casos son leves, vuelvo a decirlo, afortunadamente amparados en la posibilidad de la vacuna, que es justamente lo que difiere respecto del año anterior y desde el comienzo, cuando no la teníamos y los casos eran sin duda graves y terminaban lamentablemente en fallecimientos, ¿no es cierto? Sí, ocurre que por ahí a mayor número de casos también la posibilidad de que alguna persona, sí, pueda lógicamente tener que ingresar al hospital, ¿no? Y además esto hace que haya circulación entre las personas porque el R de multiplicación
entre un positivo y su núcleo aumenta exponencialmente, amparado también con este tema del factor climático, porque viste, COVID tiene esto que acompaña a veces en invierno y que acompaña a veces en verano y que prácticamente ya se va a convertir en una enfermedad más que estacional. A mi criterio va a tener altas y bajas durante el transcurso del año y lo vamos a poder estadificar tal vez un poquito más adelante, ¿no? Sí. Todavía hemos tenido casos altos invernales y ahora estamos teniendo casos altos estivales. Es decir, fíjate las dos polarizaciones, ¿no? En el medio nos quedó la vacuna, en el medio nos quedó el clima intermedio, y ahí es donde hubo clima intermedio donde los casos bajaron. Tal vez tenga que ver con otoño y primavera cuando los casos desciendan. Pero bueno, formará parte de esto de un estudio sanitario epidemiológico que todavía no lo podemos realizar porque bueno, de esto requiere 3 o 4 años de pandemia para poder justamente encuadrar, encasillar la enfermedad y poder establecer la terapéutica y la proyección que cada enfermedad nos deja. Por supuesto. Doctor, por ahí uno lee distintas declaraciones y tenemos la posibilidad de preguntar digamos, a quienes están inmersos dentro de lo que es la atención de esta pandemia, ¿no? Digo, hoy, insisto con esto, ¿no? Digo, hay que mirar más la cantidad del número de casos o hay que mirar más el tema de las internaciones, como se está mencionando. Hay que mirar ambas cosas. Uno no puede apartarse del número de casos, porque el número de casos tiene que ver con el riesgo social, tiene que ver con las medidas higiénicas y las recomendaciones, tiene que ver con el planteo de situaciones con respecto a si se cierran o no se cierran actividades, si se restringen o no. Eso es lo que nos da la casuística. ¿Qué nos da, por otro lado, el índice de internación y el índice de ocupación de camas? Justamente la definición de lo que es un cuadro moderado o un cuadro grave. No podemos descuidar nada. COVID no es algo liviano. COVID es algo siempre incierto, variable y riesgoso. Así que no podemos acostarnos o recostarnos, mejor dicho, sobre aquello que nos parece que ya está superado, que ya no va a pasar, que ahora que abrimos todo es porque estamos bien. No, para nada. Tenemos por delante el resto del verano, tenemos por delante el comienzo de la actividad escolar y eso significa indudablemente un elemento a tener muy en cuenta, Eduardo. Doctor, el tema de los testeos, por ejemplo, se mantiene, digamos, de martes a domingo y los lunes es para las personas internadas. Correcto. Nosotros realizamos testeos aquí en el hospital a partir de las 6 de la mañana, de martes a domingos. El día lunes permitimos alivianar un poco la tarea ímproba de esta gente que nos acompaña desde muy temprano en la realización de los testeos, la derivación de los pacientes, la asistencia de casos por el consultorio respiratorio y demás, y nos vemos obligados a alivianar su carga dándole un día al menos semanal de descanso. Bien. Con respecto al día lunes, ese es el día de descanso, pero internamente en el hospital continúa la gente de hisopados por el laboratorio realizando testeos a los internados. Hoy particularmente y ante la inclemencia climática, desde muy temprano estábamos tratando de resolver la situación porque la gente que nos llega no sabemos su condición frente al COVID y tenemos que asumirlos como pacientes de riesgo o potencialmente positivos. Incorporados al área interna del hospital nos deja sin funcionar servicios hasta que después podamos sanitizarlo a partir de las 11 o 12 de la mañana. Claro. Bueno, de todos modos los hicimos ingresar porque la lluvia, la inclemencia es impropio de la condición de estar afuera, así que bueno, en las primeras horas cuando se largó la lluvia no teníamos cierto qué decidir porque viste que estos días llueve y luego declina, bueno, ahora está fuerte, se largó un chaparrón también importante,
Así que todos los pacientes, todas las personas que acudieron a hisoparse en el día de hoy, están alojadas bajo techo, esperando su turno para ser hisopadas. Doctor, ¿y qué personas, digamos, son las que verdaderamente requieren del hisopado, ¿no? Porque toda una cuestión, que de hecho se ha planteado en conferencia de prensa también por parte del intendente, de ustedes, de que no todas necesitan, digamos, de testearse, sí, como para bajar un poco el número, liberar un poco a la gente que está trabajando, en este caso, en el hospital, ¿no? Bueno, el protocolo ha variado, entonces hoy se testea, incluso lo está dando provincia. Ayer el ministro hablaba con respecto a qué es lo que hoy no le tenemos que dar tanta importancia con respecto a los testeos. Hoy no se testean aquellos pacientes que dan, no se hace PCR directamente a aquellos pacientes que son positivos por testeo. Antes sí se lo hacía para buscar un doble resultado y teníamos diferencias. Hoy directamente el positivo es positivo. Bien. Los PCR, que es lo que vos me estás preguntando, los dirigimos a aquellas personas que superen los 50 años con comorbilidades o aquellas personas que estando internadas requieran alguna derivación a otro centro o la alternativa de pasar a una cirugía, por ejemplo, en donde necesitamos indudablemente el aporte de una anestesia o el intubamiento para realizar la misma, y entonces sí requerimos el PCR. El resto, como son, vuelvo a decirlo, y ajustados al protocolo, casos leves, se transitan con aislamiento. Ese aislamiento se hace domiciliario, salvo que la sintomatología, aún con caso leve, requiera del paciente una asistencia médica y entonces la hacemos institucional. Es decir, hay posibilidades de realizar estos testeos, sí, hay que tomar directamente el test rápido como definitorio, el positivo es positivo, el que es negativo y tiene síntomas se queda unos días y el otro directamente, si es personal esencial, con los cuidados vuelve a trabajar. Doctor, la última que le hago y no le quito más tiempo, tiene que ver, bueno, ya con la parte más interna del hospital. Bueno, se ha llegado a un acuerdo con diferentes especialidades, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, guardias en lo que se refiere a la parte de cardiología y demás. Exactamente, lo dijimos hace más de 20 días y parecía que no nos creían. Les dijimos que las guardias estaban cubiertas, no importa por quién, sino por la especialidad. Es decir, que aquellos pacientes que requiriesen una atención cardiológica dentro del hospital la iban a tener. Si hubo conflictos con los profesionales, bueno, no fue lo que nosotros deseamos que sucediera. Establecieron ellos un acuerdo y se los respetamos. Después pidieron una cifra diferente. Bueno, la demostramos que el hospital llega hasta donde puede, porque es el dinero de todos, y entonces por esa forma que tenemos de trabajar tenemos que ser serios. Las guardias están cubiertas, la atención cardiológica está cubierta, la asistencia traumatológica, anestesiológica, todas las áreas están trabajando intensamente y por supuesto vamos a escuchar cualquier inquietud en el aspecto de llegar a una mejora siempre. Y va a haber, por supuesto, porque tenemos la palabra del intendente municipal, de estar cerca de aquellas personas que necesitan un acomodamiento que acompañe a esta situación económica, a la inflación y demás, pero eso va a ser progresivo, pero va a estar de acuerdo a la posibilidad de las arcas públicas. Es decir, no podemos hacer lo que después nos va a terminar complicando. Tenemos que ser transparentes. Se sabe que Chivilcoy financieramente es uno de los mejores distritos reconocidos por la provincia, por lo tanto, en ese sentido es que estamos trabajando. Y Bien. eso es lo que, bueno, nos da tranquilidad para decir que estamos bien en lo que estamos realizando y los colegas demuestran mis palabras justamente presentándose a cubrir su trabajo. Doctor, agradecerle muchísimo, como siempre, la comunicación con Radio del Centro. Es muy amable. Muchísimas gracias y que tengan ustedes muy buen día. Igualmente, doctor, muchas gracias. Adiós. La palabra del doctor José Luis Neme, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Chivilcoy, charlando con nosotros aquí en la 91.9 en Radio del Centro, a través también de nuestro canal de YouTube, en la radio audiovisual.
para que tengan ustedes el detalle de lo que está ocurriendo epidemiológicamente aquí en la ciudad de Chivilcoy, ¿no? La realidad, la actualidad sanitaria, sí, en la palabra, por supuesto, del subsecretario de Salud, en este caso, digamos, quien está a cargo de la Secretaría de Salud, momentáneamente al menos, sí, ante las vacaciones del doctor José Caprara, está al frente del doctor José Luis Neme, y bueno, es la realidad, el panorama, sí, que tenemos aquí en la ciudad de Chivilcoy. Y de la realidad y el panorama en materia sanitaria, sí, aunque no deja de jugar un poco la parte sanitaria también en diferentes cuestiones,